Para mí, este no es un discurso más. Es quizá el día en que podemos transformar a través de un producto legislativo la realidad y la perspectiva de la capital de nuestro país. La semana pasada, la diputada Elena Segura puso el ejemplo y la vara muy alta en el sentido de establecer una ley de coordinación fiscal. La reconozco y la aplaudo por su intención. Acción Nacional busca profundizar en este tema. Busca que la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México no se quede solo como anécdota en lo que respecta a las finanzas públicas, sino que marque un auténtico hito en la historia. Comencemos por definir lo que es la coordinación fiscal. En términos prácticos, es el pacto en el cual las administraciones públicas de los 3 niveles de gobierno establecen la asignación de responsabilidades recaudatorias y de gasto. Por tanto, lo que buscamos desde el PAN es promover la existencia de nuevas formas para no solamente distribuir los recursos públicos entre el gobierno de la Ciudad de México y las próximas alcaldías, sino también para gastarlos mejor. Todo esto a través de la creación del sistema fiscal de la ciudad. Hay quienes piensan que el gran planeador central llamado gobierno es la mejor opción para cubrir estas 3 actividades: recaudación, distribución y gasto. Pero lo que nos ha faltado, entre otras cosas, a quienes nos dedicamos a la actividad pública, es formalizar el estudio de la cosa pública a través del uso de la técnica, bajo el lente de lo social. No opiniones ni melates, sí ciencia social y sí evidencia empírica. La lógica de la coordinación fiscal entre los distintos niveles de gobierno reposa sobre las teorías de la descentralización fiscal, es decir, en la manera en la cual son diseminadas las responsabilidades en cuanto a la recaudación y el ejercicio del gasto público entre la Federación, los estados y las municipalidades. La teoría más reconocida sustenta su visión en una clara hipótesis nula. La descentralización fiscal fomenta el crecimiento económico y la dotación más eficiente de bienes y servicios públicos en las municipalidades. Esta división de funciones siempre se ha encontrado en debate, mostrando complicaciones que van desde la definición de un bien público impuro hasta la teoría de la revelación de preferencias de la demanda. En 1972, el economista Wallace Oates dijo que una de las principales funciones de los gobiernos es la de proveer una cantidad eficiente de bienes y servicios públicos. La pregunta aquí es, ¿quién puede y quién debe cumplir mejor esta función? El primer gran problema para responder este cuestionamiento es que existen grandes asimetrías en la información. Me explico. Los gobiernos centrales suelen ser menos capaces que los locales para conocer las diferentes preferencias de los habitantes en las distintas regiones. Por lo tanto, los gobiernos, en cuanto más desagregados, cuentan con mejor información sobre dichas preferencias en el consumo de bienes públicos de su respectiva población y, por lo tanto, la dotación de bienes y servicios públicos es más eficiente. Lo que esto quiere decirnos es que los gobiernos de proximidad, justamente los que todas y todos aquí hemos promovido y defendido, son, según la teoría y la práctica, mejores que los demás niveles de gobierno para internalizar las preferencias de su comunidad. ¿Quién mejor que el representante de una demarcación territorial para conocer sus demandas? La descentralización fiscal en las distintas economías del mundo ha mostrado estar altamente relacionada con mayores niveles de PIB per cápita. De hecho, se ha encontrado que el impacto suele ser mayor y mejor cuando la descentralización se da hacia la recaudación y no exclusivamente hacia el gasto. Pero dado que no la tendremos, la descentralización en la recaudación, tendremos entonces que buscar los incentivos similares y alineados para generar los efectos antes mencionados a través de la mejor distribución y una mejora sustantiva en el gasto. ¿Por qué? Porque cualquier economía crece a través de mejorar su función de producción agregada, misma que está en función del capital físico y humano, de su fuerza laboral y del progreso tecnológico. No tenemos que ser doctos en la materia entonces, debemos generar incentivos para mejorar estos 3 factores. Aquí justamente, desde nuestra perspectiva, se encuentra lo creativo de nuestra propuesta.
En el caso de nuestra ciudad, los recursos públicos que van dirigidos a las delegaciones se reciben por medio de partidas especiales preestablecidas anualmente. Estos recursos asignados carecen de criterios técnicos y específicos y generalmente obedecen a una lógica de negociaciones políticas, dejando de lado indicadores de avance, además de que los depósitos no cuentan con un calendario que se respete. No me dejarán mentir los que aquí ya fueron delegadas o delegados. Estos dos problemas, la distribución del recurso sin fórmulas claras y que sí tienen el resto de las entidades federativas, y el segundo, la poca consistencia en las transferencias, deberían sostener un sistema de coordinación fiscal. Hoy, esto impide a las mismas demarcaciones planear óptimamente su gasto e impide alcanzar el potencial en cuanto a elevar el nivel de vida de su propia comunidad. Con todo lo anterior y habiendo realizado un estudio con enfoque comparado de las leyes de coordinación fiscal de todos los estados del país, así como de la ley de la misma materia a nivel federal, entraré en materia del documento que hoy entregamos. La descentralización fiscal en la Ciudad de México, por medio de una ley de coordinación fiscal, debe partir del conocimiento de que, a diferencia de lo que sucede con el resto de las alcaldías del país, las nuestras no contarán con atribuciones recaudatorias. Esto, según la teoría previamente explicada, limita en parte sus potencialidades de promover el proceso de crecimiento económico de la ciudad. Por lo que, para lograr este cometido, los policy makers, es decir, nosotros, contamos solamente con la oportunidad de producir un esquema adecuado para la distribución y una generación de incentivos claros para mejorar el gasto a través de provocar la optimización del sistema recaudador del gobierno de la ciudad. Nótese lo que estamos tratando de hacer: vincular el proceso de distribución justo con la existencia de mecanismos que propicien un mejor gasto, y todo esto gracias al mejoramiento de la recaudación por parte del gobierno de la ciudad con las reglas preexistentes. Un juego ganar-ganar en donde se requiere una sola cosa: voluntad política para ser transparentes. No necesitamos más. Proponemos un sistema de coordinación fiscal con criterios que son contemplados en otras entidades federativas, pero que en esta propuesta están ensamblados de manera única. Un sistema de coordinación fiscal que deba fungir no solamente como un instrumento de distribución de recursos, sino también como un instrumento de optimización del gasto y de la eficiencia recaudatoria. Comencemos, pues, con las fórmulas y el esquema de incentivos, recordando las tres palabras mágicas: recaudación, distribución y gasto. El gobierno de la Ciudad de México hoy no tiene incentivos claros para recaudar de manera óptima, lo cual, hago la aclaración y que quede asentado en actas, no significa cobrar más, sino que significa ampliar la base recaudatoria y que los que hoy no pagan, paguen. Pero también lo digo fuerte y claro: en el tablero político y bajo la perspectiva de la teoría de juegos, existen jugadores individuales y colectivos, y todos se mueven en función del cálculo y de los mismos incentivos. En nuestro sistema, estos incentivos son las leyes y lo que hay detrás de las mismas. Por lo que el gobierno de la Ciudad de México, sin importar colores, lo han hecho todos, hoy no interpreta las normas vigentes de tal manera que le convenga hacer algo diferente. Y ese es justamente el reto: cambiar el cuadro normativo para que el gobierno central, el de hoy y el de mañana, tenga un incentivo claro para medir su propia eficiencia en la recaudación y con ello obtenga más porcentaje de los recursos recaudados, para que cuando no suceda esto, las alcaldías reciban más. El mismo indicador será utilizado para la asignación de los recursos federales en los cuales tenemos facultades para intervenir. Entre ese pastel a repartir, el de participaciones federales, establecemos intervalos cerrados de porcentajes con sus respectivos límites inferiores y superiores, de tal manera que cumplamos con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación respecto al mínimo a considerar para las alcaldías, teniendo entonces que éstas puedan recibir más del 20%, pero no menos. Posteriormente, ya que obtuvimos este factor X,
que nos dice el porcentaje del pastel de participaciones locales y federales que irán destinados a las alcaldías, establecemos cómo distribuir los recursos entre las propias alcaldías. El segundo gran tema. Para esto proponemos un método técnico, matemático, comprobable, transparente y medible, sin desviaciones políticas, sin filias ni fobias. Lo mismo que sucede en otras entidades federativas y en la federación a la hora de repartir a sus municipios y estados respectivamente. Para ello, planteamos 7 componentes que a grosso modo explicaré. El primero premia o castiga a quien haya realizado más o menos inversión en lo que denominamos erogaciones en capital socialmente productivo, en comparación con el nivel de inversión de las otras alcaldías. Queremos premiar a las alcaldías que generen por sí mismas crecimiento económico, más gasto de inversión, menos gasto corriente. Esto es lo que exigen las y los vecinos de la ciudad. El segundo componente está en función de la población. Este componente, al igual que el quinto de nuestra propuesta, el del número de demarcaciones territoriales, son cifras que deben ser consideradas para la designación de los recursos para que estos alcancen, sean justos y eficientes. El tercero, el siguiente componente, impone un incentivo para la reducción de la población en situación de pobreza. No basta darle más a quienes más, a las alcaldías que más personas en situación de pobreza tienen, sino también darle más a las alcaldías que hayan logrado a través de su trabajo la reducción de dicho porcentaje en comparación con el dato anterior. Premiemos los resultados, no la inercia. El cuarto está en función del índice de marginación. Lo mismo, incentiva la reducción de este índice a través de la inversión y el gasto eficiente. A mayor reducción porcentual de este índice, mayor asignación del pastel tendrá la alcaldía. El quinto ponderador que reparte a partes iguales a todas las alcaldías. Digamos que es el colchón de las que menos resultados otorguen. También pensamos en ellas. El sexto y séptimo respetan lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México y consideran las áreas verdes y el suelo de conservación de las demarcaciones territoriales, así como la extensión territorial de la demarcación respectivamente. Estos datos difícilmente varían con el paso de los años. Con esto concluyo. Diputadas y diputados de la última Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la séptima. En este proceso de aprobación de leyes secundarias tenemos la oportunidad de dejar un legado que va más allá de nuestros partidos políticos y de nuestros legítimos intereses y próximas aspiraciones. Porque independientemente de los intereses de cada uno, siempre presumimos, ya sea en redes sociales o incluso entre la familia, que somos orgullosamente de la Ciudad de México, la ciudad de vanguardia, la progresista, la de avanzada, la mejor. Hoy podemos dejar una huella que pocas veces se observan con el paso del tiempo. Quiero pedirles que lo hoy presentado lo lean, lo juzguen y lo critiquen. Estoy convencido que a través del debate tendremos la mejor de las leyes de coordinación fiscal para nuestra querida ciudad. Estemos a la altura de las circunstancias y del momento histórico en el cual hoy todas y todos nosotros estamos siendo protagonistas. Y dejémosle a nuestros hijos y nietos la mejor de las ciudades posible, la que también todas y todos nosotros merecemos.